Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta fogata del mitógrafo. Hoy vamos a revisar algunos mitos griegos sobre la creación. Como sabemos, la mitología griega conservó varias explicaciones sobre el origen del mundo. Estas explicaciones proceden de contextos distintos. Algunas pertenecen a poemas arcaicos, otras vienen de cultos religiosos, tradiciones locales, especulaciones filosóficas y compilaciones posteriores. Cuando se estudian los mitos griegos sobre el origen, aparece un conjunto de relatos. Cada uno organiza el cosmos a su manera. Recordemos que la palabra cosmogonía significa relatos sobre el origen del cosmos. Una cosmogonía explica cómo apareció el mundo, cómo se ordenó y qué lugar ocupan los dioses y los seres humanos dentro de ese orden. En la tradición griega hubo varias cosmogonías. Algunas tienen fuentes firmes, como Hesíodo y Homero. Otras dependen de reconstrucciones modernas o de materiales fragmentarios. A continuación, abordaremos las principales formas griegas de imaginar el comienzo. Empecemos por la cosmogonía pelasga, Eurínome y Ofión. En una tradición recogida por Robert Graves a partir de materiales pelasgos, se establecen comparaciones míticas antiguas y se presenta una teoría interesante. Dice que el origen del mundo comienza con Eurínome, que es la diosa de todas las cosas. Pero esta versión conviene tomarla con pinzas porque Graves la presenta como una tradición muy antigua vinculada a formas religiosas anteriores al predominio olímpico. Otros estudiosos son más prudentes con esta reconstrucción. Nosotros la tomaremos como una cosmogonía arcaica y simbólica, pero con menor firmeza documental que Hesíodo u Homero. El relato cuenta que al principio Eurínome surgió desnuda del caos, el estado primordial anterior al orden del mundo. Pero aclaremos que el término caos en griego antiguo tenía un contexto totalmente diferente. Conviene evitar el sentido moderno de caos como desorden o confusión, ya que para los antiguos griegos designa una abertura, un espacio abierto, un gran espacio primordial, una condición anterior a las formas definidas. La imagen se entiende mejor si lo pensamos como una gran condensación de todas las cosas, pero aún sin definir. Eurínome entonces surgió desnuda del caos y encontró solamente que espacio abierto y aguas. Como carecía de tierra firme donde apoyarse, se paró sobre el mar y lo separó del firmamento. Empezó a moverse sobre las aguas con dirección al sur. El viento que generó detrás nació y se llamó Bóreas, el viento del norte. Eurínome tomó ese viento entre sus manos, lo frotó y de ese acto nació Ofión, la gran serpiente primordial. Ofión aparece como una potencia nacida del movimiento de la diosa. La serpiente participa en el origen, pero su poder depende de Eurínome. En esta cosmogonía primero está la diosa, después aparece el viento Bóreas y luego surge la serpiente. Ofión se unió a Eurínome y la fecundó. La diosa quedó encinta y luego adoptó la forma de una paloma y puso el huevo universal. Este huevo estaba apoyado sobre las aguas y se decía que era el gran huevo cósmico. Significa que contenía el mundo dentro de sí, pero antes de su despliegue. Entonces acá el universo aparece como una totalidad cerrada, todavía sin separación entre sus partes. A pedido de Eurínome, Ofión se enrolló 7 veces alrededor del huevo y lo incubó hasta que la cáscara se abrió. Del huevo universal surgieron el sol, la luna, los planetas, las estrellas, la tierra,
las montañas, los ríos, los árboles, las plantas y los seres vivos. Después de la creación, Eurínome y Ofión decidieron establecerse en el monte Olimpo. Pero entonces ahí Ofión afirmó ser él mismo el único creador del universo. Eurínome, al enterarse, no le gustó y con su talón le pisó la cabeza a Ofión, le arrancó los dientes y lo desterró a las profundidades subterráneas. Luego, la diosa organizó el cosmos. Decidió establecer potencias planetarias y asignó a cada una pareja de titanes. El Sol quedó asociado a Tía e Hiperión, la Luna a Febe y Atlante, a Marte le correspondió a Díone y a Crío, Mercurio a Metis y Seo, Júpiter a Temis y Eurimedonte, Venus a Tetis y Océano, Saturno a Rea y Crono. Esta organización celeste pertenece al sistema recogido por Graves y debe usarse con prudencia. Sirve como testimonio de una lectura simbólica del cosmos donde los astros, los titanes y las potencias divinas quedan vinculadas dentro de un orden. Finalmente apareció Pelasgo, el primer hombre. Dicen que surgió del suelo de Arcadia. A partir de él aparecieron otros seres humanos. Entre todos formaron comunidades y aprendieron a construir refugios, a alimentarse de bellotas y a vestirse con pieles. La aparición de Pelasgo conecta la cosmogonía con la humanidad. El primer hombre surge desde la tierra. Su origen queda ligado al suelo que la habita. Esta cosmogonía presenta el origen como generación, como movimiento y organización. Primero aparece una diosa creadora, luego surge una serpiente primordial y después se abre el huevo cósmico. A continuación seguiremos con la cosmogonía acuática de Océano y Tetis. En los poemas suméricos aparece ya configurado el mundo. Dicen que la tierra está extendida bajo el cielo, los dioses viven en el Olimpo, los seres humanos habitan la tierra y en los límites del mundo corre Océano. Océano aparece como una corriente primordial que rodea la tierra. En la imaginación homérica marca el borde del mundo habitable. De él proceden los ríos, las fuentes y las aguas que atraviesan la vida. Junto a Océano aparece Tetis, una divinidad marina primordial. En la Ilíada, Hera menciona a Océano como origen de los dioses y a Tetis como su madre. Esta fórmula conserva una tradición antigua donde las aguas primordiales ocupan un lugar central en el nacimiento del orden divino. Esta versión tiene una forma distinta de las cosmogonías más narrativas. Presenta un mundo ya dispuesto: cielo, tierra, dioses, seres humanos, y en el borde una corriente que rodea todo lo conocido. Océano entonces cumple una función doble. Es origen de las aguas y también límite del mundo. El espacio habitable queda contenido dentro de su corriente. Más allá de ese borde empieza lo desconocido. Esta tradición conserva una forma arcaica de imaginar el cosmos. El origen aparece asociado al agua primordial y al contorno del mundo. En este modelo, el principio del mundo se entiende como una procedencia desde una fuente antigua. El agua rodea, alimenta y delimita. Océano tiene una importancia mayor que la de un río. Es una potencia cósmica. Representa el borde exterior de la Tierra y al mismo tiempo la fuente de las aguas que sostienen la vida. Tetis completa esa imagen. Como figura materna y acuática refuerza la idea de generación. En esta tradición, el origen divino queda vinculado al agua, a la fecundidad y a una antigüedad anterior al dominio olímpico. La cosmogonía acuática
permite observar una diferencia importante respecto de otros relatos griegos. El comienzo aparece como una procedencia. Las cosas vienen de una corriente primordial. El mundo habitable queda así contenido dentro de un borde. Océano marca ese límite. Dentro de su corriente está la tierra conocida. Fuera de ella empieza el espacio incierto, propio de viajes extremos, seres remotos y regiones difíciles de ubicar. Este tipo de relato muestra que el origen también puede pensarse como una condición permanente. Océano está al principio, pero sigue rodeando al mundo. Es fuente y frontera al mismo tiempo. Continuaremos con la cosmogonía órfica, Nix y Fanes. En la tradición órfica, el origen del mundo se sitúa en Nix, la noche. Nix es una potencia primordial, representa la oscuridad anterior al mundo visible. Antes de la tierra, el cielo y de las formas ordenadas, existe esta oscuridad primera. En ese estado primordial aparece un huevo cósmico. El huevo cósmico es una imagen frecuente en varias tradiciones religiosas. Representa una totalidad cerrada, una forma que contiene la vida antes de manifestarse. En el caso órfico, ese huevo conserva el mundo en estado potencial. Cuando el huevo se abre, nace Fanes, el resplandeciente, también llamado protógono, el primer nacido. Fanes entonces sería una divinidad luminosa y generadora. Su aparición marca el comienzo del mundo visible. En él se encuentran las primeras formas del universo antes de su separación definitiva. A partir de Fanes comienzan a diferenciarse las partes del cosmos. Surgen el cielo, la tierra, el sol, la luna y las demás estructuras del mundo. La tradición órfica organiza después una serie de generaciones divinas. El poder pasa de Fanes a otras divinidades primordiales y luego a Urano, a Crono y posteriormente a Zeus. En algunas versiones órficas, Zeus absorbe el universo entero, incorpora en sí mismo a las divinidades anteriores y luego vuelve a ordenar el cosmos desde su propio lugar. Esta imagen presenta a Zeus como principio de reorganización universal. El mundo vuelve a desplegarse desde él, después de haber sido reunido y aglomerado en su interior. El mito órfico pertenece a una cosmogonía religiosa. Este mito significa una explicación del origen del universo dentro de una tradición vinculada al alma. Recordemos que el orfismo fue una tradición religiosa asociada a Orfeo y a ciertos cultos iniciáticos. Esto significa que incluía relatos sagrados, prácticas reservadas, ideas sobre la purificación del alma y creencias sobre el destino posterior a la muerte. Para el que no lo sabe, los cultos iniciáticos, también llamados misterios, tenían prácticas reservadas para quienes pasaban por una iniciación. En el caso órfico, estas prácticas se relacionaban con el alma, la muerte y la posibilidad de un destino mejor. En este contexto, el mito de Nix, el huevo cósmico y Fanes forma parte de una manera religiosa de pensar el origen del mundo. También ubica al ser humano dentro de una historia más amplia, relacionada con la caída, la purificación y la posible liberación del alma. El mito órfico une cosmogonía y religión de salvación. El origen del mundo y el destino del alma aparecen conectados dentro de una misma tradición. En esta versión, el comienzo del mundo tiene una forma particular. Primero está la oscuridad primordial. Luego aparece un huevo que contiene la totalidad de las cosas. Después aparece una potencia luminosa que permite la manifestación del cosmos. Entonces el mundo visible surge desde una profundidad anterior. La luz aparece después de la noche y el orden nace como una revelación. Esta cosmogonía también muestra una diferencia frente al relato olímpico. La creación se entiende como manifestación de algo oculto. El origen se asocia al secreto, a la iniciación
y a una verdad religiosa reservada. Continuaremos con quizás la más famosa de todas las cosmogonías, la cosmogonía olímpica. La genealogía divina más influyente de la tradición griega aparece en la Teogonía de Hesíodo. En este poema, Hesíodo no presenta solo una lista de nombres divinos, sino que organiza el origen del cosmos como una sucesión de potencias. Primero aparecen las fuerzas primordiales, después nacen las grandes generaciones divinas y finalmente Zeus impone el orden olímpico. Veamos la versión de Hesíodo. En esta versión dicen que al principio nació Caos. Caos, como hemos visto, es una potencia primordial. Esto significa que representa una condición básica anterior al cosmos ordenado. No es todavía un dios con forma humana, sino que es la personificación de una realidad elemental, el espacio abierto desde el cual comenzarán a surgir otras cosas. Después de Caos aparecieron Gea, Tártaro y Eros. Eros en este caso representa la fuerza del deseo y de la unión. Y al nacer Eros empieza a establecer entre estas fuerzas primordiales el deseo de creación. Tenemos a Gea, que es el primer principio estable. Representa el suelo, la base firme, el lugar donde algo pueda sentarse, ¿no? Tártaro es la profundidad extrema. En la geografía mítica griega se encuentra por debajo de la tierra y del mundo subterráneo. Más adelante será el lugar donde quedarán encerrados los titanes derrotados. En este contexto, Eros funciona no solamente como amor erótico, sino que es la fuerza que impulsa la unión, la generación y el nacimiento. Gracias a esta potencia, las fuerzas primordiales pueden producir nuevas realidades. Luego de Caos nació Erebo, la oscuridad profunda, y Nix, la noche. De la unión de Nix y Erebo nacieron Éter, la claridad superior del cielo, y Hemera, el día. Así, los primeros momentos presentan una organización del cosmos mediante pares. Tenemos la oscuridad y la claridad, la noche y el día, la profundidad y la superficie. Luego de Nix surgieron muchas potencias vinculadas a los límites de la existencia. Hesíodo menciona, por ejemplo, a Hipnos, el sueño, a Tánatos, la muerte, a las Moiras, que son las parcas que asignan el destino, las tres viejas, ¿no? Tenemos a Némesis, la retribución, Ápate, el engaño, Geras, la vejez, y la famosísima Eris, la discordia. Esto demuestra que la noche no produce solamente oscuridad, sino que de ella proceden fuerzas que acompañan la vida humana: el sueño, la muerte, el destino, la vejez, el engaño, el castigo y el conflicto. Mientras tanto, Gea empezó a generar sus propias potencias. Primero dio origen a Urano, el cielo estrellado. Urano ascendió y llovió sobre Gea, cubriéndolo en toda su inmensidad. En esta fecundación, Gea dio a luz a las montañas y a Ponto, el mar. Las montañas se llamaba Oros. En este punto, el mundo empieza a adquirir una primera estructura. Tenemos tierra, tenemos cielo, montañas, mar, noche, día, oscuridad y claridad. Gea y Urano forman la primera pareja cósmica. Tierra y cielo se unen, y de esa unión nacen las generaciones divinas anteriores a los olímpicos. Primero nacen los titanes y las titánides. Los titanes son una generación divina antigua. Entre ellos están Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto y Crono.
Entre las titánides están Tía, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis. Estos nombres representan potencias amplias: el océano que rodea el mundo, la memoria, la ley, la fecundidad, las fuerzas antiguas del tiempo y del poder. En tradiciones posteriores y en interpretaciones comparativas, algunos de esos titanes fueron asociados a planetas, días o funciones cósmicas, pero esa organización debe tratarse como una reelaboración posterior, no como el núcleo seguro de la teogonía. Gea y Urano también engendraron a los cíclopes. Los cíclopes eran seres de un solo ojo. En Hesíodo los nombran de la siguiente forma: Brontes, Estéropes y Arges. Sus nombres están vinculados al trueno, el relámpago y el resplandor. Más adelante serán importantes porque entregarán a Zeus sus armas principales: el trueno, el relámpago y el rayo. Después nacen los hecatónquiros. El término hecatónquiro significa seres de 100 brazos. Sus nombres son Coto, Briareo y Giges. Hesíodo los describe como criaturas enormes con 100 brazos y 50 cabezas. Representan una fuerza desmesurada, difícil de integrar en cualquier orden estable. Viendo cómo le habían salido sus últimos hijos, Urano empezó a temer. Cada vez que Gea daba luz, Urano los ocultaba en el interior de la Tierra. Gea quedaba cargada con sus propios hijos retenidos dentro de sí misma. Esta imagen es central. El cielo cubre a la tierra, pero también impide que sus hijos salgan a la luz. El primer poder cósmico aparece unido al encierro. Gea sufrió esta violencia y entonces decidió contraatacar. Preparó una hoz de acero o de pedernal según las fuentes y pidió ayuda a sus hijos. Quería castigar a Urano y liberar a las fuerzas encerradas. Los titanes tuvieron miedo, pero Crono, el más joven, aceptó actuar. Crono tomó la hoz y esperó el momento indicado. Cuando Urano descendió sobre Gea para unirse a ella como solía hacer, Crono salió de su escondite y lo castró. Se dice que de la castración de Urano marca una separación violenta y temprana entre la tierra y el cielo. Urano pierde su dominio directo sobre Gea. Crono ahora ocupará el lugar del nuevo soberano. De la sangre de Urano que cayó sobre la tierra nacieron nuevas potencias. Entre ellas estaban las Erinias, que se encargaban de la venganza, ¿no? Famosas. Y también nacieron los gigantes y las Méleas, unas ninfas asociadas a los fresnos. Las Erinias representan la venganza ligada a los crímenes de sangre dentro de la familia. Su nacimiento muestra que la violencia entre parientes deja consecuencias. Crono arrojó los genitales de Urano al mar y alrededor de ellos se formó espuma. De esa espuma nació Afrodita, la diosa vinculada al deseo, la belleza y la atracción. El relato produce así una imagen doble. De la sangre nacen la venganza, la violencia y potencias terrestres, pero de la espuma del mar nace Afrodita. La mutilación del primer cielo genera nuevas fuerzas del mundo. Después de la caída de Urano, Crono tomó el poder. Crono pertenece a la generación de titanes y conviene distinguirlo de Cronos, el tiempo. En muchos textos modernos se confunden por la semejanza del nombre, pero en Hesíodo, Crono es el titán que destrona a Urano y gobierna antes de Zeus. Y Cronos es el tiempo. Bueno, Crono se unió a Rea, su hermana y compañera. De esta unión nacieron Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón. Esto
Estos hijos formarían la siguiente generación de dioses. Pero Crono recibió una advertencia. Uno de sus hijos estaba destinado a destronarlo. La profecía repetía el problema anterior. Urano había temido a sus hijos y los había encerrado. Crono, ahora que había llegado al poder mediante una rebelión contra su padre, comenzó a temer la misma amenaza. Cada vez que Rea daba a luz, Crono devoraba al recién nacido. Primero devoró a Hestia, luego a Demeter, después a Hera, luego a Hades, después a Poseidón. Crono tragaba a sus hijos para impedir que alguno creciera y lo destronara. Rea sufrió por la pérdida de sus hijos. Cuando estaba por nacer Zeus, pidió ayuda a Gea y a Urano, y ellos le aconsejaron ocultar al niño. Rea dio a luz a Zeus y lo escondió en Creta, aunque algunas tradiciones locales ubican episodios de su nacimiento o de su culto en Arcadia y otros lugares. En lugar del niño, Rea envolvió una piedra en pañales y se la entregó a Crono. Crono tragó la piedra creyendo que era su hijo. Zeus quedó a salvo. Las tradiciones sobre la infancia de Zeus son varias. Algunos dicen que fue criado por ninfas. Otras fuentes mencionan a Amaltea, una cabra o ninfa cabra que lo alimentó con su leche. También aparecen los curetes, jóvenes armados que golpeaban sus escudos y lanzas. Esto lo hacían para tapar el llanto del niño, de modo que Crono no pudiera escucharlo. Estas variantes muestran la importancia del nacimiento oculto de Zeus. El futuro soberano crece lejos del padre devorador. Su supervivencia depende del engaño de Rea, de la protección de Gea y de una crianza en secreto. Cuando Zeus alcanzó la madurez, comenzó la rebelión contra Crono. En algunas versiones, Zeus recibió la ayuda de Metis. Metis es una divinidad vinculada a la inteligencia y a la prudencia. Metis le dio una sustancia que obligó a Crono a vomitar lo que había tragado. Entonces Crono expulsó primero la piedra. Luego salieron sus hijos en orden: Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón. Los hermanos de Zeus volvieron a la luz, y a partir de ese momento comenzó la guerra entre la generación de Crono y la generación de Zeus. Esta guerra se conoce como titanomaquia. El término significa combate contra los titanes, la guerra de los titanes. Fue una lucha cruenta por el gobierno del cosmos. Según Hesíodo, la guerra duró 10 años. Los titanes combatían desde el monte Otris. Zeus y sus aliados combatían con base en el monte Olimpo. La guerra no tenía un bando ganador. Entonces Gea profetizó que Zeus obtendría la victoria si liberaba a los seres encerrados en la profundidad. Los seres eran, como ya sabemos, los cíclopes y los hecatónquiros. Zeus descendió al Tártaro y liberó a esas potencias antiguas. En algunas versiones posteriores, el Tártaro estaba custodiado por Campe, una guardiana monstruosa. Zeus la venció y abrió el encierro. Esta escena no pertenece al núcleo más simple de Hesíodo, pero aparece en tradiciones posteriores y ayuda a explicar cómo Zeus reunió a sus aliados. Los cíclopes agradecieron la liberación y le entregaron armas a los nuevos dioses. A Zeus le dieron el rayo, el arma celeste por excelencia. A Poseidón le dieron el tridente, asociado al dominio del mar y a la fuerza que sacude la tierra. A Hades le dieron el yelmo de invisibilidad, que le permitía ocultarse y actuar sin ser visto. Los hecatónquiros también se pusieron del lado de Zeus. Su fuerza fue decisiva. Con sus 100 brazos arrojaban rocas enormes contra los titanes. La batalla alcanzó una escala cósmica.
Hesíodo describe este combate como un combate que hace temblar la tierra, el cielo y el mar. El trueno de Zeus, el fuego del rayo y las piedras lanzadas por los hecatónquiros producen una destrucción universal. Finalmente, Zeus y sus aliados vencieron. Los titanes fueron derrotados y encerrados en el Tártaro, la región más profunda del cosmos. Los hecatónquiros quedaron como guardianes para impedir su regreso. Atlas, vinculado al bando titánico, recibió un castigo particular. Fue condenado a sostener el cielo sobre sus hombros en los confines del mundo. El destino de Crono varía según las tradiciones. En Hesíodo queda asociado a la generación vencida. En otros relatos posteriores aparece liberado o trasladado a regiones lejanas. La tradición romana lo identificó con Saturno, figura vinculada a una antigua edad de abundancia. Esta identificación pertenece a una recepción muy posterior del mito griego. Después de la victoria, Zeus y sus hermanos organizan el nuevo dominio. Según una tradición también transmitida por Homero, Zeus, Poseidón y Hades echaron suerte para repartirse los grandes ámbitos del cosmos. Así fue que Zeus resolvió el cielo, Poseidón el mar y Hades el mundo subterráneo. La tierra y el Olimpo quedaron como espacios compartidos, en cierto sentido, aunque Zeus ocupó siempre la posición de soberano principal. Este reparto funda el orden olímpico que todos conocemos. Es un sistema encabezado por Zeus y compartido por los dioses de su generación. Cada dios recibe funciones, honores y ámbitos propios de operación. El cosmos deja de estar dominado por encierros sucesivos y pasa a organizarse mediante distribución de poderes, reparto de poderes. Zeus gobierna desde las alturas con el rayo, Poseidón el mar, con la sacudida de sus olas, y Hades sobre los muertos. Hera, Demeter y Hestia y las demás divinidades olímpicas ocupan funciones centrales en la vida religiosa y mítica. En algunas tradiciones, Zeus consagró en Delfos la piedra que Crono había vomitado. Esa piedra fue conocida como Ónfalos, el ombligo del mundo. Representaba un centro sagrado, un punto de referencia para la comunicación entre dioses y seres humanos. Como hemos visto, el relato de Caos, Gea, Urano, Crono y Zeus presentan el origen como una historia de generaciones. Primero aparece el vacío primordial, luego la tierra, el cielo, la noche, el día, el mar y las profundidades. Después nacen las generaciones divinas. Urano encierra, Crono castra, Crono devora, pero Zeus se libera, combate y distribuye. El orden olímpico aparece después de nacimientos, encierros, mutilaciones, engaños, alianzas y guerras. Y a partir de este punto es cuando los grandes mitos griegos que conocemos ocurren dentro de este cosmos gobernado por Zeus y sus hermanos olímpicos. A continuación, hablaremos de las potencias abstractas y las versiones filosóficas. Junto con las genealogías divinas, la tradición griega desarrolló formas más abstractas, explicaciones más abstractas. En Hesíodo ya aparecen potencias divinas y conceptuales al mismo tiempo. Esto significa que algunas figuras son dioses o fuerzas sagradas, pero también representan experiencias generales de la existencia. Nix, que es la noche, genera varias fuerzas relacionadas con los límites de la vida humana. De ella nacen otras divinidades. Por ejemplo, tenemos a Moros, el destino fatal, Ker, la perdición, Thanatos, la muerte, Hypnos, el sueño, entre los más famosos. Pero después nacen otras potencias. Momo, la burla. Esta divinidad es la que da origen al famoso rey Momo del carnaval. Tenemos después a Oisis,
la miseria, las Hespérides, guardianas de los frutos dorados, muy famosas sobre todo por la tarea de Heracles, y también están las Moiras, que son las parcas que asignan el destino. En este caso, nacen de Nix y no de la sangre de Urano. Némesis es la retribución, la venganza. Apate, el engaño. Fílotes, el amor o la unión afectiva. Geras, la vejez. Y Eris, la famosa discordia. Este conjunto nos deja pensar una idea. La noche genera fuerzas que acompañan la vida desde el nacimiento hasta la muerte. El sueño, el destino, la vejez, el engaño, el sufrimiento, la justicia y el conflicto mismo. Hesíodo cuenta la descendencia de Eris, particularmente. Nos habla de Ponos, que es el trabajo penoso, Lete, el olvido, Limos, el hambre, Algea, los dolores, Isminai, los combates, Machai, las batallas, Fonoi, los asesinatos, Androctasiai, las matanzas, Neikea, las querellas, Pseudea, las mentiras, Logoi, los discursos engañosos, Anfilogiai, las disputas, Disnomia, el desorden, Ate, la ruina, Orcos, el juramento. Aquí la mitología empieza a trabajar con conceptos. Las figuras conservan forma divina, pero representan experiencias universales. La discordia genera trabajo penoso, hambre, dolores, combates, mentiras, disputas, desorden, de todo. El conflicto aparece como una potencia capaz de producir una serie de males. Este modo de narrar permite transformar una experiencia humana en parte de la genealogía divina. El sufrimiento, las mentiras, la muerte dejan de aparecer como hechos aislados. Más adelante, los filósofos griegos intentaron explicar el cosmos mediante principios generales. Empédocles habló de 4 raíces: tierra, agua, aire y fuego. Estas raíces son los componentes básicos de todas las cosas. Los cuerpos, los seres vivos y los fenómenos del mundo surgen por mezcla y separación de estos elementos. Empédocles también habló de 2 fuerzas principales: filotes, amor o amistad; neikos, discordia o conflicto. Filotes es el amor y neikos la discordia, entonces uno une y el otro separa. El cosmos atraviesa ciclos. En ciertos momentos domina filotes y las cosas tienden a reunirse. En otros momentos domina neikos y las cosas tienden a separarse. La formación del mundo depende de esa alternancia. Empédocles conserva nombres de apariencia mítica, pero los usa para explicar procesos generales. Amor y discordia funcionan como principios cósmicos. Representan unión y separación, composición y disolución. En Timeo, Platón presenta otra cosmogonía filosófica. El mundo aparece como resultado de una inteligencia ordenadora. Esa inteligencia recibe el nombre de demiurgo, palabra que significa artesano o productor. El demiurgo contempla un modelo eterno e inteligible. Luego ordena la realidad visible según este modelo. Introduce proporción, medida y armonía. El cosmos queda presentado como un ser vivo, dotado de alma y de orden racional. Esta tradición pertenece al pensamiento filosófico y conserva una forma narrativa clara, un artesano divino, un modelo eterno, una realidad ordenada. En conjunto, estas versiones muestran el paso desde la genealogía mítica hacia explicaciones más abstractas. Los dioses y las potencias siguen presentes y empiezan a funcionar también como principios de organización del mundo. El origen ya puede pensarse mediante capas. Primero hay nacimiento de dioses, pero también empiezan a haber fuerzas, elementos, ciclos, modelos.
proporciones y desproporciones. Bien, la siguiente cosmogonía corresponde a Prometeo. En los relatos de origen, Prometeo ocupa un lugar especial. Su historia explica aspectos centrales de la condición humana: el sacrificio, el fuego, la técnica, el trabajo, el sufrimiento y la esperanza. En Hesíodo, Prometeo aparece dentro de una historia sobre la relación entre dioses y seres humanos. En la Teogonía se cuenta que en Mecona, dioses y hombres discutían la distribución de los sacrificios. Prometeo, hijo de Jápeto el titán, preparó un engaño para Zeus. Dividió un buey en dos partes. En una parte puso la carne y las vísceras ocultas dentro del vientre del animal. En la otra puso los huesos cubiertos con grasa brillante. En ese momento le dio a elegir a Zeus, que eligió la parte de los huesos porque estaban cubiertos con grasa. Desde entonces, los seres humanos queman para los dioses los huesos y la grasa de los sacrificios, mientras que conservan la carne para ellos. Este episodio explica una práctica central de la religión griega, el sacrificio animal. En la Aticia, el sacrificio con banquete, una parte se ofrecía a los dioses y otra parte era consumida por los participantes. El mito de Prometeo da una explicación mítica a esa distribución. Zeus comprendió el engaño y decidió castigar a los hombres quitándoles el fuego. Pero Prometeo volvió a interferir. En este caso, entró al Olimpo, robó el fuego y lo llevó a los hombres, escondido en una caña hueca. Con ese fuego, la humanidad obtuvo calor, cocina, metalurgia y técnica. El fuego permitió transformar la materia y organizar la vida humana de una manera nueva. Zeus respondió con otro castigo. Ordenó a Hefesto fabricar una mujer hermosa, a la cual los dioses le regalaron cada uno un don: belleza, encanto, vestidos, palabras seductoras y astucia. Esa mujer fue Pandora. El nombre Pandora puede entenderse como la que recibe todos los dones o la dotada por todos, porque cada dios, como hemos dicho, contribuyó a su creación. Pandora llegó al mundo de los hombres como un regalo peligroso. En Trabajos y Días, Hesíodo cuenta que ella abrió una jarra donde estaban contenidos los males. De allí salieron las enfermedades, fatigas y sufrimientos. Pero dentro quedó Elpis, la esperanza. La palabra griega Elpis puede traducirse como esperanza o expectativa. Su sentido exacto dentro del mito fue discutido por los intérpretes. Nosotros preferimos conservar la idea general. Después de la salida de los males, queda una potencia ambigua vinculada a la espera humana frente al sufrimiento. Esta historia viene a justificar el por qué la humanidad está condenada al fracaso, a la enfermedad y al esfuerzo. En una tradición posterior, Prometeo también aparece como formador del ser humano. En esa versión, modela a los hombres con arcilla y una divinidad les da el aliento. Esta imagen presenta a la humanidad como una criatura formada. La arcilla vincula al ser humano con la tierra. El aliento divino introduce la dimensión del alma superior. Este relato permite explicar la doble condición humana. El hombre pertenece a la tierra por su materia, pero participa de lo divino por la vida recibida. Prometeo ocupa un lugar intermedio entre los dioses y los hombres. Pertenece al linaje titánico, pero actúa en favor de la humanidad. Su vida, su figura queda asociada a la inteligencia astuta, al fuego y a la técnica. Por eso su mito es central dentro de los relatos de origen,
La pregunta ya no se dirige solo al nacimiento del cosmos, también alcanza el modo en que los seres humanos viven dentro de ese cosmos. Prometeo introduce un problema que seguirá presente en muchos mitos griegos. El progreso humano tiene un costo. El fuego permite cocinar, fabricar, calentar, fundir y construir, pero también provoca la respuesta de Zeus y abre una condición marcada por fatiga, enfermedad y muerte. En resumen, en este relato la humanidad obtiene cultura, tecnología y ciencia, pero queda sometida a un orden divino que no puede controlar. A continuación hablaremos de otra explicación vinculada a las edades de la humanidad. En los trabajos y días, Hesíodo presenta otra tradición sobre la humanidad. El centro del relato es la historia de los hombres después de la formación del mundo. Hesíodo organiza esta historia en 5 edades o razas. La primera es la raza de oro. Los hombres de la edad de oro vivían bajo el reinado de Crono. Tenían una existencia tranquila. La tierra producía alimento espontáneamente. Vivían lejos del trabajo penoso y no conocían el sufrimiento. La muerte les llegaba en forma de sueño. Después de desaparecer, estos hombres permanecieron como espíritus protectores vinculados a la justicia. Luego apareció la raza de plata. Los hombres de plata vivían mucho tiempo, pero descuidaban el culto a los dioses. Su conducta provocó su desaparición. Hesíodo los presenta como una humanidad inferior a la anterior, alejada del orden religioso correcto. Después surgió la raza de bronce. Estos hombres eran fuertes, violentos y dedicados a la guerra. Sus armas eran de bronce. Sus casas también estaban relacionadas con ese metal. Vivían para el combate y terminaron destruyéndose entre sí. La cuarta edad corresponde a la raza de los héroes. En ella se ubican las figuras vinculadas a las grandes guerras míticas, como Tebas y Troya. Esta edad introduce una interrupción en la decadencia. Los héroes son mortales, pero alcanzan una grandeza excepcional. Algunos reciben después de la muerte un destino privilegiado en las islas de los bienaventurados. La última edad se trata de la edad de la raza de hierro. Hesíodo ubica allí a la humanidad presente. Es la edad del trabajo, el cansancio, la injusticia, los conflictos familiares, la violencia, la pérdida de respeto y el deterioro moral. El mito de las edades presenta la historia como una historia de pérdidas. La humanidad vinculada en un comienzo a la abundancia y a la cercanía con los dioses, luego atraviesa sucesivas degradaciones. La edad heroica introduce un momento de grandeza y la edad de hierro coloca el presente bajo el signo del trabajo y del conflicto. Esta tradición completa el recorrido de los orígenes. El mundo ya existe, los dioses ya ocupan sus lugares y la pregunta se desplaza hacia la vida humana, su deterioro y sus propios límites. Hesíodo mira su propio tiempo como una edad difícil. El trabajo, la injusticia y la violencia forman parte de la condición presente. La historia humana queda organizada como una caída, desde una vida más plena hacia una existencia más dura. La edad de los héroes impide que la secuencia sea una simple línea descendente. Introduce un momento excepcional asociado a los grandes relatos de Tebas y Troya. Allí aparecen figuras mortales, pero de fuerza extraordinaria, capaces de gloria y destrucción. El mito de las edades del hombre también prepara el mundo heroico, este sistema donde, después de la creación del cosmos y del orden divino, la tradición griega abre el espacio para sus linajes, sus guerras, sus destinos. A modo de conclusión,
vamos a hacer una interpretación general. Estas versiones griegas sobre el origen del mundo pertenecen a tradiciones distintas. Cada una organiza el comienzo desde una preocupación específica. La cosmogonía de Eurino Mediofión presenta la creación como generación, movimiento y organización. El mundo surge a partir de una diosa primordial. La serpiente participa en el proceso y luego intenta apropiarse de la autoridad sobre lo creado. El relato conserva una tensión entre creación y poder. La cosmogonía acuática, por llamarlo de algún modo, presenta un modelo arcaico. Océano funciona como fuente y límite del mundo. Las aguas rodean, alimentan y definen el espacio habitable. Tetis refuerza esa dimensión generadora. La cosmogonía órfica introduce una concepción religiosa y especulativa. El mundo visible surge desde Nix, la noche, y desde ese huevo cósmico que se abre. Fanes, el primer nacido, expresa el paso desde lo oculto hacia lo manifiesto. La cosmogonía queda vinculada al alma, la purificación y el destino después de la muerte. La cosmogonía olímpica organiza el origen como una sucesión de potencias y generaciones. En Hesíodo se nombra a Caos, Gea, a Urano, Crono y Zeus, que forman una secuencia donde el mundo adquiere orden a través de nacimientos, disputas, conflictos y distribución del poder. Las potencias abstractas muestran otra dimensión del pensamiento griego. Nix, Erebo, Hémera, Tánatos, Hipnos, Eris, Filotes y Neikos son figuras divinas y también son conceptos. Permiten pensar el cosmos como una organización de fuerzas: oscuridad, luz, sueño, muerte, discordia, unión, separación. Prometeo desplaza la pregunta y el foco de atención hacia la humanidad. Su historia explica el sacrificio, el fuego, la técnica, el trabajo, el sufrimiento y la esperanza. En torno a Prometeo, el origen humano aparece relacionado con la inteligencia práctica y con los límites impuestos por Zeus. La tradición de las edades de la humanidad presenta la historia como deterioro. La edad de oro presenta una vida cercana a la abundancia y a los dioses. La edad de hierro representa el presente marcado por el trabajo, el conflicto y la injusticia. En conjunto, estas tradiciones muestran que los griegos pensaron el origen desde varias capas: generación primordial, agua originaria, manifestación religiosa, genealogía divina, conflicto cósmico, abstracción filosófica y deterioro humano. El resultado es un conjunto de modelos. Cada uno explica una parte del mundo. Cada una ofrece una manera de ubicar a los dioses, la naturaleza y los seres humanos dentro del cosmos. La mitología griega conserva esa riqueza por la diversidad de sus fuentes. Poetas, sacerdotes, cultos locales, filósofos y compiladores participan en la transmisión de estas imágenes. Estudiar los orígenes griegos exige que pensemos la superposición de tradiciones. Esto fue todo. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí termina la emisión del día de hoy. Quiero que me dejen en comentarios cuál de todas estas cosmogonías les gustó más. Me despido y nos volveremos a encontrar en la próxima Fogata del Mitógrafo.